Buenos días, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida, aquellos que también nos ven en cualquier parte del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Damos gracias a Dios por el estudio de esta mañana que el Pastor Samuel trae. Excelente estudio, buenos datos que dio, que quizás muchos necesitamos entender. Y gracias damos a Dios por la vida de él y su familia, que nos deleitaron igualmente con las alabanzas, ¿no? Las alabanzas que llegan a nuestro corazón, que nos ministran. Y damos gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por todas las cosas que el Señor ha hecho en esta semana, que hayan sido de gran bendición para cada uno de ustedes. El mensaje o la reflexión que siempre traigo a las 3 de la tarde, seguido de las alabanzas. Luego el estudio de lunes a viernes que trae el hermano pastor, ¿no? Que haya sido buena administración para sus corazones, para su mente, poderla renovar, para poder entender la palabra del Señor, para salir transformados, ¿no? Y renovados después de que pase este inconveniente. Sabemos que hoy es un día grande y maravilloso para la cristiandad, ¿no? Porque estamos celebrando vida, estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús, ¿no? Y sabemos que algún día estaremos delante de su presencia. Y gracias damos a Dios, y lo repito, de que una semana más de bendición, que hemos podido entrar a sus hogares a través de estos medios. Y damos gracias a Dios por esto, porque todo esto es para la gloria y la honra del Señor. Todo lo que hacemos es para alimentar a las ovejas, alimentar al pueblo de Dios, ¿no? Que desafortunadamente muchos no lo pueden hacer o no lo pueden lograr porque no tienen quizás los medios económicos, o quizás sus congregaciones todavía no se unen a la tecnología, ¿no? Y damos gracias a Dios por eso, porque podemos llegar hasta sus hogares por medio de la tecnología, ¿no? Que el Señor ha colocado en cada persona, en esa sabiduría que el Señor les ha dado para poder realizar todos estos avances tecnológicos y poder llegar hasta sus hogares. Y damos gracias a Dios por esto. Y vamos a ver qué trae el Señor hoy en su bendita palabra a través de su siervo. El tema de hoy es la tumba vacía. La tumba vacía es el tema de hoy que vamos a realizar. Vamos a ver el Señor en esta mañana, tarde, noche, como lo he dicho, donde quiera que usted se encuentre, para que el Señor ministre y hable en nuestros corazones. Aquellos quizás que todavía no conocen del Señor, pero nos están viendo, pueda el Espíritu Santo hacer la obra en cada persona, ¿no? En nuestros familiares, en nuestros amigos y todos aquellos que nos están viendo en este momento. Y damos gracias a Dios nuevamente, lo repito, que Él iba a creer 3 semanas ya en la cual hemos ministrado a través de estos medios, y ha sido de gran bendición. No se imaginan el alcance tan grande y maravilloso que a través de estos medios hemos podido lograr. Y le voy a decir una cifra pequeña de digamos 70, 80 personas que van a nuestra congregación. El alcance hasta hoy la estadística dice que hemos llegado a más de 15,000 personas. Las interacciones también con la página, 13,000 personas. Wow, o sea, esto es hacer ministerio, esto es alcanzar a aquellos que, digamos, no conocen de la palabra del Señor, o a aquellos que tienen sus ojos cegados, ¿no? Porque no se le ministra de una forma adecuada en las diferentes denominaciones. Y esto ha sido de gran bendición, el permitir al Señor que podemos llegar no solamente a nuestra congregación cristiana unida, sino también a muchas partes del mundo, porque esa es la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, sin importar si es de nuestra congregación o no, estamos haciendo esa gran comisión, ¿no? De predicar el evangelio a todos aquellos que nos están viendo en este momento a través de las reflexiones a 3 de la tarde todos los días, a través de las alabanzas 4 de la tarde todos los días, a través de los estudios de lunes a viernes, y por supuesto hoy domingo desde las 9:30 hasta el mensaje. Eso es ministrar, eso es hacer la gran comisión que el Señor nos encomendó a nosotros, no quedarnos en cuatro paredes, no quedarnos en un mismo grupo, sino expandir el reino de Dios, expandir el evangelio. Y eso es lo que nos ha llamado el Señor a cada uno de nosotros como ministro, usted como creyente, como hijo e hija de Dios, de predicar la palabra del Señor, de anunciar la buena nueva. Y hoy tenemos que anunciar eso, hoy anunciamos vida, hoy anunciamos poder,
porque hoy Cristo Jesús no está en esa cruz. Hoy Cristo Jesús vive y vivirá por siempre. ¿Crea usted? ¿Cree usted esta palabra del Señor de que esa tumba está vacía? Porque la tumba, el mensaje de hoy, la tumba está vacía. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en su bendita palabra. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana y para que inclinen sus rostros, para que puedan verme en oración. Padre, gracias te damos por este día que nos has dado, un nuevo día que estamos aquí para glorificarte, para exaltarte, un día más que estamos aquí porque así tú lo deseas. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él, y hoy nos gozamos y nos deleitamos en tu bendita palabra, Señor, porque hoy esa tumba está vacía, porque tú resucitaste, Señor Padre Santo, y tu palabra es perfecta, Señor, y se cumple al pie de la letra, Señor. Gracias te damos, Padre Eterno, por usar a tu siervo en esta tarde, mañana o noche, donde quiera que nos estén viendo. Gracias por la palabra que se va a exponer hoy, que el Espíritu Santo dirija el servicio, que el Espíritu Santo dirija cada palabra, cada mensaje, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento donde quiera que usted se encuentre, para que pueda aceptar, para que pueda recibir la bendita palabra del Señor, que no es este ser humano que está al frente trayendo un mensaje, sino que eres tú, así como nos hablaste en esta mañana a través de Apocalipsis, de las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis, así también esta mañana nos estás ministrando y nos vas a hablar, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus benditas manos. Padre, úsame en esta mañana, Espíritu Santo, que esa semilla esparcida hoy llegue a muchos corazones y sabemos que la obra la sigues haciendo tú, Señor. Nosotros solamente somos siervos tuyos y hacemos lo que tú has colocado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir, y lo que el Espíritu Santo nos dice cada vez que traemos una reflexión, unas alabanzas o un mensaje, Señor. Siempre nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, quita en este momento todo lo que pueda estorbar tu bendita palabra. Quita todo lo que pueda estorbar en nuestra mente, en nuestro sentir, y que nos puede robar esa semilla que traes tú hoy. Gracias, Padre Santo Celestial, nuevamente doy, porque esa tumba está vacía. Padre, dejamos en tus benditas manos este servicio, este mensaje, que sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias damos a Dios por su bendita palabra. Como lo dije, la tumba está vacía. Es el mensaje de esta mañana. La tumba está vacía. Vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro de Job. Acompáñenme en Job, en el Antiguo Testamento, Job, capítulo 19, versículos 23 y 27. Job 19, 23 al 27. Y dice la bendita palabra del Señor de esta forma, 23 al 27, amén. Y dice la palabra del Señor así: ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen cumplidas en piedras para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalle dentro de mí. Así tu corazón esté desfalleciendo hoy por la causa de esta situación. Como lo dice Job, yo sé que mi Redentor vive y algún día lo vamos a ver cara a cara, tal y cual como Él se fue glorificado. Nosotros lo veremos si usted cree a esta bendita palabra, si usted la acepta, porque la Biblia es inerrante. El Espíritu Santo inspiró a todos estos hombres a escribir la palabra del Señor, y es el mismo Espíritu Santo que va a obrar en mí hoy para llevar el mensaje y la palabra. Es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos dentro, porque hemos sido sellados hasta el día de la redención, hasta el día que estemos delante en la presencia del Señor. Esa es la garantía. Esas son las arras que tenemos cada uno de nosotros para ese día. Y ese día
está cerca, hermanos. Por eso esa tumba está vacía. Por eso la importancia hoy de predicar que Cristo no quedó en esa cruz. Muchos tienen una cruz con un Cristo, eso es un crucifijo. La cruz de nosotros, los cristianos, está vacía. Hoy esa cruz está vacía porque Él vive y vivirá por siempre. Vamos a leer el Nuevo Testamento, Lucas 24, 1, 12. Lucas 24, 1 al 12. Y este es el texto en el cual nos vamos a quedar. Este es el texto en el cual el Señor nos va a ministrar y nos va a hablar a través de su bendita palabra. Lucas, Evangelio según Lucas 24, capítulo 24, versículo 1 al 12. Amén. Dice la bendita palabra del Señor de esta forma. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creía. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Amén. ¿Quién iba a pensar de que en este tiempo, en esta hora y en este día, estaríamos en cuarentena? Estaríamos en casa reunidos con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, o sea, según el grupo de familia que estuvieran hoy ahí. ¿Quién iba a pensar que el Señor nos iba a tener a todos reunidos hoy escuchando este mensaje de la tumba vacía, de la resurrección? Yo creo que ni usted ni yo llegamos a pensar eso, por eso los pensamientos del Señor son muy diferentes a los nuestros. Dios sabe los propósitos y los planes que tiene con cada uno de nosotros y para nuestra vida también. ¿Quién iba a pensar que hoy día íbamos a estar de esta forma, desde nuestros hogares, escuchando la bendita palabra del Señor? Así obra el Señor. Así actúa el Señor cuando su pueblo es desobediente, cuando sus hijos no siguen las órdenes o los mandatos. Nos manda de una forma que, gústenos o no, nos lleva hasta ese punto, a que estemos dentro de nuestros hogares, reunidos, escuchando la bendita palabra del Señor. Yo creo que ni usted ni yo pensamos que este día de Easter o este día de resurrección íbamos a estar de esta forma. Pero bendito sea Dios porque nos ha ministrado a través de este tiempo. Y más hoy, porque hoy se preparan de una forma muy diferente en muchos países. Le damos gloria a Dios y gracias al Señor. La resurrección del Señor es el acontecimiento más importante de la historia. Usted puede leer a través de la historia cualquier acontecimiento que haya sucedido en el mundo y usted le puede causar impacto y a mí quizás también, pero el de más impacto, el más importante a nivel de la historia está centrada en el plan redentor de Dios y fundamento del Evangelio. La resurrección es la verdad, es la esencia de nosotros como cristianos. Desde ahí parte precisamente la predicación y lo que tú y yo creemos en esa resurrección de Cristo Jesús. Pablo en 1 Corintios lo expresa. 1 Corintios 15, 17. Si ustedes pueden buscar en sus Biblias, pueden acompañarme en esta lectura en 1 Corintios 15, 17, que es lo que manifiesta el apóstol Pablo en esta introducción que estoy haciendo. Si tú y yo no creemos en la resurrección,
wow, estamos perdidos. Y como dicen por ahí, apague y vámonos, porque es vano lo que tú y yo estamos creyendo, yo estoy predicando. Y dice la bendita palabra del Señor en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo, y aún estáis en vuestros pecados. Wow. O sea, lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy diciendo, si no creo en esa resurrección, todo es vano, todo se desvanece, no es absolutamente nada. Y sigue expresando el apóstol, entonces tú y yo seguimos en delitos y en pecados, entonces tú y yo seguimos en ese Adán antiguo, en ese Adán que pecó y en esa Eva que pecó. O sea que traemos entonces todavía esos pecados y cargamos eso dentro de nosotros. Entonces no hemos sido reconciliados con nuestro Padre y nuestros pecados no han sido perdonados. Eso es lo que expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:17. O sea, todo lo que hacemos el cristianismo en estos momentos, si Cristo no resucitó, si eso es falso, si eso es mentira, entonces de nada sirve. He ahí la importancia de predicar la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección no es el epílogo en la historia de la vida de Cristo. Es su meta, es el objetivo, es el propósito triunfante de esa tumba vacía. El mensaje del Evangelio no es que las personas puedan librarse o liberarse de sus problemas en esta vida. El mensaje cristiano es que Jesucristo resucitó de la tumba en un cuerpo glorificado y físico, y que los creyentes un día resucitarán en un cuerpo glorificado y estaremos delante de la presencia del Señor. Y como lo dijo Job, lo veremos cara a cara. Lo veremos cara a cara porque el Redentor suyo y mío, Él vive. Y la importancia de hacer énfasis en la resurrección, la importancia de decir que la tumba está vacía. Esa es la importancia de nosotros como creyentes y por eso es importante este acontecimiento hoy en día. Muchos quieren estorbar un poco lo de la resurrección hoy, haciendo que el conejo y todas estas cosas. Siempre me he preguntado, ¿qué tiene que ver el conejo con la resurrección? ¿Qué tiene que ver el conejo con la bendita palabra del Señor? Absolutamente nada. Pero el enemigo es sutil y el enemigo quiere apartar la verdad con cosas que aparentemente son muy bonitas, que aparentemente son hermosas, pero en realidad detrás de eso lo que quieren es apartar la verdad, que Cristo resucitó hoy y que hoy celebramos a un Cristo resucitado, que hoy celebramos a un Cristo que vive todavía y que si usted ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, donde Él está en estos momentos, yo y ustedes estarán también. La verdad es que a pesar de las declaraciones falsas de las religiones y sistemas de filosofía, la muerte no es el fin de la existencia humana. La muerte es simplemente la puerta para la entrada a la eternidad. Y esa entrada para la eternidad es, sea para gozo eterno o sea para sufrimiento. Usted decide, o entra a la eternidad para ese gozo eterno, para compartir con el Señor por la eternidad, o entras ahí delante de la presencia del Señor para un sufrimiento eterno. Habrá resurrección para vida, pero también habrá una resurrección para juicio. Tú decides en esta mañana, ¿quieres una resurrección para vida o quieres una resurrección para juicio? Por eso es el énfasis de hoy de la resurrección de Cristo Jesús, porque la resurrección trae vida y trae vida en abundancia. No es vida en abundancia de dinero, no es vida de abundancia en posesiones materiales, no. Vida en abundancia es porque vamos a estar por la eternidad con nuestro Redentor. Vida en abundancia vamos a tener delante la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Escuchen lo que dice 2 Corintios 4:14. A los que quieran buscar 2 Corintios o apuntar, 2 Corintios 4:14. 2 Corintios 4:14 dice la palabra del Señor así: el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros
también nos resucitará. Wow, bendito sea el Señor. Voy a tratar de dar lo más que puedas ciertas citas para que esto quede claro en el día de hoy, para que usted las apunte, para que usted las mediten hoy y esta semana, para que podamos entender la importancia de la resurrección, para que podamos entender el por qué siempre, cada domingo de resurrección, siempre se traen estas palabras o estos textos bíblicos, porque hay que repetirlo, hay que tenerlo en nuestra mente, hay que compartirlo con aquellos que todavía están perdidos en delitos y en pecados, con aquellos que están todavía cegados sus ojos, con aquellos que todavía están yendo a un precipicio, con aquellos que todavía no conocen la buena nueva del evangelio de ¿quién? De Cristo Jesús. No hay otro evangelio. Muchos dicen evangelio de prosperidad, el evangelio de aquí, el evangelio de allá. No, hay un solo evangelio que nos debiera de unir y es el evangelio de Cristo Jesús. No hay otro, no hay otro. Después del libro, en el libro de los Hechos nos manifiesta que cuando vino el Espíritu Santo y se derramó en estos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento, ellos hablaban en lenguas, las maravillas de Dios y a ese Cristo Jesús que había sido crucificado, pero que no se quedó ahí, sino que fue resucitado. Y eso es el mensaje de hoy, y es el mensaje de siempre. El Cristo resucitado que da vida eterna para todo aquel que se acerca y crea en él. Compartamos eso es lo que debemos de compartir ahora. Muchos se están perdiendo, muchos están yendo al infierno porque no hemos hecho la obra que el Señor nos ha dado, la gran comisión de hacer discípulos y predicar el evangelio de Cristo Jesús, sin importar si van a tu denominación o no, sin importar su color, la raza, la estatura, sin importar absolutamente nada su condición. Debemos de predicar el evangelio de Cristo Jesús para salvación y para vida eterna. Eso es la gran comisión que tú y yo debemos de hacer. No predicar un evangelio para 4 paredes y para cierta cantidad de personas, no. Debemos de tener conciencia ahora que el Señor nos ha llamado a esto. Hoy estamos viviendo y estamos atravesando esta situación porque el Señor nos está llamando a disciplinar a cada uno de nosotros. El Señor nos está llamando a que reconsideremos cómo estamos delante de la presencia del Señor. ¿Cómo está usted cuando usted lee e interpreta la palabra del Señor? El Señor le dijo a los fariseos, ¿cómo leen ustedes? ¿Cómo leen las escrituras? ¿Cómo interpretan ustedes las escrituras? ¿Para su propósito o para acercar al reino de Dios a las personas? Porque ellos, con su predicación, con su doctrina, con su ley, estaban alejando a las personas del reino de Dios. Y nosotros debemos de predicar del Cristo resucitado para acercar a las personas al reino de Dios. Esa es nuestra gran comisión. Amén. La tumba vacía. La resurrección se llevó a cabo el primer día de la semana y vamos a ver el cumplimiento de esto que dice la palabra del Señor. Vemos que Lucas fue el médico Lucas, ¿no? Que escribe este evangelio según Lucas, y vemos cómo Lucas, él dice en el capítulo número 1 que él diligentemente indagó desde sus orígenes, o sea, él no fue y le preguntó a la vecina, él no le preguntó al panadero, él no fue y le preguntó a la chacha, él no fue y le preguntó a cualquiera que pasó por ahí, hey, ¿qué fue lo que pasó con la resurrección? No, él dice que él indagó desde sus orígenes muy diligentemente y con, es una palabra que va cuando usted escarba con una linterna y busca en lo más profundo, ¿no? Para poder encontrar usted algo. Entonces, el médico Lucas, esto fue lo que hizo, lo que indagó acerca del primer día de la semana y nos va a dar una muestra de ello aquí mismo en su mismo libro. Y vamos a Lucas 23, estamos en el 24, vamos unas hojas atrás y ahí vamos a encontrar en Lucas 23, amén, Lucas 23, 50 al 56. ¿Qué nos dice Lucas por este día o el primer día de la semana? Lucas nos da una perspectiva que usted y yo luego podemos estudiar en casa. Él nos da ciertos eventos que pasaron antes de la crucifixión, cuando el día de reposo y cuando ese primer día de la semana que nosotros llamamos el domingo, ¿no?
No nos vamos a detener a estudiar esto, sino les voy a dar esa referencia. Esto no es para discutir, esto no es para pelear, esto es para que ustedes lo mediten en su casa, en sus hogares. Acuerde que el calendario judío era diferente al de nosotros, el calendario romano es diferente, el calendario ya de que ellos usan en la bendita palabra es totalmente opuesto a lo que nosotros creemos. Pero vuelvo y le digo, el médico Lucas nos da una cronología exacta, una cronología que nos va a llevar a meditar un poco en esto de los días, ¿no? Pero también les voy a dar un pasaje en el cual, como le estoy diciendo, no es para pelear y discutir. La misma palabra nos va a llevar a decir de que no peleemos por estas situaciones o esta cosa. Lo importante es que Cristo vive, Cristo resucitó, Cristo no está ahí en esa tumba. La tumba está vacía. Amén. La palabra del Señor entonces dice en Lucas 23, 50 al 56. Entonces, mire lo que dice el médico Lucas cronológicamente para empezar ese primer día cuando las mujeres van al sepulcro o a la tumba. Dice la bendita palabra del Señor así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Mire lo que vine, era el día de la preparación. Aquí Lucas nos da ya un concepto, nos da para que tengamos en cuenta los días que iban a transcurrir. Y estaba también por comenzar el día de reposo. Estaba por comenzar. Antes del reposo vino algo. Luego del reposo viene ya el acontecimiento. Y mire que Lucas nos da una cronología de eso. Y estaba para comenzar el día de reposo. Dice que, y las mujeres habían venido con él desde Galilea, siguiendo también, y vinieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo. O sea, miren que ellas no van ya, cuando ya ven que Cristo Jesús está en el sepulcro, ellas no van directamente, hay un evento que va a suceder, y es ese día que tenían que guardar. Por eso ellas van y preparan esas especies aromáticas, guardan este día de reposo. Vuelvo y le digo, otro tip que nos da aquí Lucas, de que ellas descansan el día de reposo conforme a los mandamientos. Ya luego Lucas viene y entra ya entonces en el capítulo 24, y en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especies aromáticas que ellas habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Mire, guardan el día de reposo, descansan en su día de reposo y vienen en ese primer día de la semana. Por eso, si Lucas hubiera querido manifestar esto de una forma, lo había dicho. Ella, ese mismo día que Arimatea dejó el cuerpo de Cristo Jesús en esa tumba, ellas hubieran ido a ungirlo, habían ido a prepararlo. Pero dice que no, que ellas guardaron ese día de reposo, y al siguiente día, por eso dice el primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron a sepulcro. Si usted ve la muerte y la sepultura, no es coincidencia que el sábado o el sexto día fue cuando se terminó la obra de la creación, y el séptimo día fue cuando Dios descansó. No es coincidencia todo esto, ¿no? La preparación de las mujeres, de las especies, de lo que ellas hicieron para ir no a preparar como en el tiempo de los egipcios, que modificaban y envolvían, ¿no?, a los cuerpos de los egipcios. No, esta preparación era muy diferente, era untar esas especies aromáticas para que el cuerpo, cuando ya estaba en descomposición, no oliera tanto. Esto era el ungüento que ellas iban a hacer precisamente para la preparación del cuerpo del Señor. Y el cumplimiento de la predicción de Jesús, que él estaría también en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Ya lo dije, el primer día de la semana es el domingo, pero vamos a Colosenses 2, 16, 17.
¿Qué nos dice Colosenses 2, 16, 17? Para que usted no pierda el sentido, ¿no? El sentido de que hoy estamos hablando de la tumba vacía y que muchas veces no se debe pelear por ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cumplió todo eso. Cristo Jesús cumplió todas estas cosas, comida, bebidas, luna nueva, luna vieja. Y vamos a ver qué nos dice Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a ver qué nos dice Colosenses en su bendita palabra. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Amén. El cuerpo es Cristo. Esto era solamente para dar a conocer que no peleemos. El primer día de la semana y muchas referencias en el libro de los Hechos, en el libro de los Corintios, que siempre dice la palabra del Señor, el primer día de la semana o el día del Señor. Se refiere a este primer día de la semana. Entonces vemos cómo estas mujeres se prepararon para ese primer día de la semana, para alabar, para glorificar al Señor. Yo te hago una pregunta hoy, porque hoy muchos celebramos aquí en Estados Unidos Easter y muchos se preparan desde temprano. Han comprado en la semana el mejor vestido, ¿no? Todos los atuendos para una mujer, quizás para nosotros los hombres también, una buena corbata, una buena camisa, un buen vestido, y nos levantamos desde temprano pensando en ese famoso día de Easter, en lo que luego se va a hacer en recoger los huevos y todas estas cosas para los niños. Pero usted se levanta temprano pensando que va a adorar, va a alabar al Señor, lo va a glorificar. Usted se prepara ese primer día de esa semana. Cuando usted se levanta muy de mañana, su primera reacción es orarle al Señor para recibir ese mensaje en el cual usted va a ir a escuchar en su congregación, donde quiera que usted vaya. O simplemente usted se prepara externamente para que lo miren y para que vean cuán hermoso, cuán bella está. O verdaderamente usted prepara ese corazón para que el Espíritu Santo lo ministre y la ministre, para recibir ese mensaje de esperanza, ese mensaje que usted está esperando en esa semana, que ha orado constantemente al Señor para que pueda hablar a su vida. O solamente usted se prepara para ese evento porque así lo realiza el mundo. Acuérdese que usted y yo no nos debemos dejar llevar por las cosas de este mundo. Usted y yo tenemos que aceptar la bendita palabra y seguir los mandamientos de la palabra, que nos dice qué debemos de hacer y qué no, qué debemos de realizar y qué debemos de llevar a cabo de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces dice estas mujeres que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo esas especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba está vacía, ellas estaban preparadas, pero había algo en ellas que no estaban muy seguras de lo que Cristo Jesús les había dicho, y quizás muchos no estamos convencidos lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. La tumba está vacía, el cuerpo no está ahí, pero ellas, si se hubieran dado cuenta de las palabras que Jesús expresó a través de su ministerio, que tenía que ser crucificado, que tenía que ser llevado delante de un concilio y todos los padecimientos, ellos se habían convencido, estas mujeres, de no hacer eso, sino que hubieran ido, como le digo, a visitar la tumba para ver que en realidad ese cuerpo no estaba ahí. Vuelvo y te digo, ¿tú estás convencido de esta palabra? ¿Estás convencido, convencida de la resurrección de Cristo Jesús? ¿O tú te estás preparando de una forma inadecuada? Y acuérdate, muy pronto va a venir el Señor por su iglesia. ¿Te estás preparando externamente o te estás preparando internamente? Yo creo que este momento que estamos viviendo y estamos atravesando es para eso. Lo he dicho siempre, ¿te has desconectado del Señor? Bueno, este es el momento
para reconectarte, para reconciliarte con Él si te has apartado de la oración, si te has apartado de las enseñanzas de las Escrituras, si quizás ayunabas antes, ahora ya no lo haces. O sea, este es un momento para prepararte para ese encuentro. Así como estas mujeres prepararon esas especies aromáticas, fueron y las compraron y que olieran rico y que pudiera servir para ungir al Señor, que supuestamente ellas pensaron que ese cuerpo estaba ahí. Así tú y yo, con el olor fragante, debemos de oler donde quiera que tú y yo vamos. Que sea un olor fragante, grato al Señor, como hijo e hija de Dios, donde quiera que tú vayas, que lo que salga de tu boca, la expresión de tu caminar y de tu andar, sea ese olor grato para el Señor. Que el Señor pueda mirar desde las alturas y decir, wow, este sí es mi hija y mi siervo de Dios. Fieles son y verdaderos porque están caminando como yo deseo y como yo anhelo. Dice que hallaron la piedra removida, la piedra estaba removida, ya Él no estaba ahí. Cristo Jesús vive, la tumba está vacía, no me cansaré de repetirlo hoy. Es una aseveración de que esa tumba está vacía y es lo que tú y yo debemos de predicar en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay diferentes religiones, hay diferentes líderes religiosos que no están aceptando lo de la tumba vacía. Es de ahí la gran importancia de nosotros aseverar y compartir acerca de esto, y por eso algunos pasajes, hay muchos más, que aseveran que la tumba está vacía y que hay testimonio de ello, de que esa tumba está vacía. Entonces vamos a ver la diferencia de Cristo y el resto de los líderes religiosos. No solo es importante la muerte de Cristo, sino que la resurrección es aquello que asienta la autoridad final de que realmente estamos vivos en el Señor, porque Él se levantó de los muertos. Cualquier religión, cualquier líder, cualquier persona que tenga un líder que no ha resucitado o que haya dicho acerca de esto, esto es una religión completamente falsa, porque ese líder no puede dar vida, porque él no puede darse vida a sí mismo. Por ejemplo, Mahoma dijo que él resucitaría al tercer día y todavía lo están esperando que resucite. Esa tumba está ahí y los huesos de ese hombre están ahí, porque él es un humano como usted y como yo, que al morir, la tumba, esa que van muchos a visitar, ahí no hay nada, hay simplemente huesos, huesos hay solamente ahí. Lo mismo Mita prometió que resucitaría al tercer día y seguiría hablando de muchos, lo mismo de Buda, la tumba sigue ahí con sus huesos, o sea, de muchos líderes que usted quiera imaginarse, del gnosticismo, del Feng Shui, de todas estas cosas que le ofrece a usted tanto, tanto, tanto y tanto para cambiar su vida, para reflexionar, para poder descansar, para poder meditar de una forma. Pues le tengo una mala noticia, todo eso es vacío, todo eso es vano. Solamente la palabra del Señor, solamente el aceptar a Cristo Jesús, pero obedecer a su bendita palabra nos va a llevar a esto. Pero lo más importante es que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está o esté muerto, vivirá. Y es una promesa y se cumplió y se va a cumplir con aquellos, vuelvo y digo, que acepten a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a ver Juan 10, 17, 18. Juan, acompáñenme en Juan 10, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18. Dice la bendita palabra del Señor de esta forma. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow. Y ahí donde Cristo está, Él lo dijo antes de irse, en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si no fuera así, no lo hubiera dicho, dice él. Pero voy a preparar moradas para ti y para mí. De donde esté él, allí también tú y yo estaremos. Qué hermosa palabra en esta mañana. Qué gran bendición saber que usted y yo le servimos a un Dios vivo. Como lo anunció el pastor esta mañana en su mensaje, no tenemos un Dios de metal, no tenemos un Dios de bronce, ni de arcilla, ni nada obrado por manos de hombre. Hay que entender eso. Ellos no hablan, ellos no escuchan, ellos no entienden y ellos no responden. Pero nosotros sí tenemos un Dios vivo en el cual debemos de predicar de ese Cristo resucitado. Igualmente vemos cómo estas filosofías y todo esto ha llevado a la negación de la resurrección. Y vemos una negación en la misma palabra del Señor, una negación más antigua de la resurrección de Cristo Jesús y que fue inventado por las autoridades, precisamente por esos religiosos judíos, como se registra. Y vamos a ver en Mateo, porque esto es importante resaltar esto en esta mañana, como ellos mismos aseveraron en realidad de que sí había resucitado. Y vamos a ver la bendita palabra del Señor, lo que nos dicen muchos en estos momentos a nivel mundial quieren estorbar la resurrección, pero siempre que han buscado cómo hacer de que esto sea falso, que una historia en cuento, terminan aceptando la realidad de las cosas. Y esto sucedió también en la palabra del Señor, como estos líderes religiosos, ellos solos aprueban en realidad que fue cierto, con sus actos, con su palabra, con lo que nos van a manifestar el Evangelio según Mateo, capítulo 28. Acompáñenme entonces a Mateo 28. Le dije que iba a usar muchos pasajes para que ustedes los tengan en mente cuando alguien le pregunte a ustedes acerca de esto, ¿no? Mateo 28, amén, 11 al 15, dice la bendita palabra del Señor así. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los sobornaron a los soldados, les dieron dinero, diciendo, de si vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Cuando el ángel vino, que ese terremoto está más despierto que cualquiera de estos soldados que salieron corriendo por esa manifestación divina de quitar la piedra. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Wow, tremendo el Señor en su palabra. Cómo ellos persuadían a los soldados y cómo iban a persuadir también a los gobernantes. Con sus mismas palabras, con sus mismos dichos, están diciendo, aceptamos que es verdad la resurrección. Wow. Usualmente cuando un guardia en ese tiempo, en la época romana, no cumplía con sus tareas, ¿no? Lo mataban. Es interesante ver lo que sucedió con estos guardias que vigilaban, ¿no? La tumba de Jesús. Que no aconteció esto que dicen ellos acerca del castigo de los romanos si llegara a un preso a soltarse o a liberarse. Vemos como la bendita palabra del Señor nos confirma en realidad todo esto de que ellos estaban de acuerdo y ellos habían estudiado todo esto acerca del Mesías y que estaba cumpliéndose en ese momento. Y para nosotros también es eso. Para nosotros también debemos de ratificar y confirmar esa convicción de que Cristo vive y reina y reinará por siempre. Y usted y yo estaremos delante de la presencia del Señor. Que usted tiene esa garantía, ese sello, esa zarra del poder del Espíritu Santo en su vida. Tiene que estar usted segura y firme de eso para vivir una vida como el Señor desea. Acuérdese, estamos viviendo dolores de parto, estamos viviendo tiempos cercanos en los cuales usted y yo debemos de meditar en esta bendita palabra, de mirar cómo está mi vida, cómo está mi caminar, no delante del mundo, delante del Señor, no delante del pastor,
delante del Señor, no delante de su esposo o su esposa, delante del Señor, para que así usted pueda reflejar eso precisamente a su familia, donde quiera que usted vaya. Pero primeramente, eso debe ser reflejado al Señor, para que esa gracia, esa luz pueda esparcirse, pueda llegar a otras personas y ver en usted algo diferente y puedan contagiarse de eso. Sigamos. El mensaje de los ángeles. Hallaron la piedra removida del sepulcro y entraron ellas y no la hallaron en el cuerpo. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y ellas tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ese es el mensaje que tú y yo como iglesia debemos de manifestar al mundo. Él tenía que padecer, él tenía que ser crucificado, pero ha resucitado, hoy vive. Porque Lucas manifiesta dos ángeles aquí de una forma, porque esto es importante en ese tiempo para un testimonio. Tenía que haber dos varones o dos personas y vamos a ver por qué luego más adelante no le creen a las mujeres, porque el testimonio de ellas la tienen por locura, lo tienen como en poco, ¿no? Entonces, Lucas, vuelvo y le digo, él minuciosamente indagó y nos trae esto de que habían dos ángeles. Los otros evangelios dicen que había uno, pero Lucas nos manifiesta que había dos ángeles y los identifica a estos seres como ángeles que aparecieron en forma humana. Ahí habían dos, o sea, dos testigos, pero solo uno habló. Lo mismo pasó con los demonios en Gadara. Había muchos ahí, pero solamente uno habló. Es la importancia de esto y vamos a encontrar esto en Deuteronomio. Acompáñenme en el libro de Deuteronomio, que es muy importante, el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 19. Amén. El libro de Deuteronomio nos va a dar el entendimiento acerca de la importancia de los dos testigos. Y no solamente para este tiempo, sino para nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana, su vida en su trabajo, donde quiera que usted vaya. Tome esto para su vida, la importancia de dos testigos. Cuando usted vaya a hablar de una persona, la importancia de dos testigos. Cuando usted vaya a hacer una aseveración con alguien, primero usted tenga otros testigos, escuche a otros antes de aseverar algo, antes de decir algo, porque esto es muy importante delante del Señor. Mucho cuidado cuando usted da un testimonio falso. ¿Por qué? Porque el de arriba es el que hace justicia. 19. Deuteronomio 19:15. Amén. Dice la bendita palabra del Señor así. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o de tres testigos se mantendrá la acusación. He ahí la importancia en esta mañana el mensaje, porque Lucas dice que habían dos ángeles y solo uno de ellos habló. Y esto es importante para luego, ¿por qué no le creyeron a las mujeres los discípulos? Porque para ellos eso era locura. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice estos ángeles, aquel que es la resurrección y la vida, de quien la muerte ya no se enseñoreará. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Bendita palabra del Señor. El que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre, no está aquí. Y muchos van a buscar en ciertas partes donde él ya no está ahí. Muchos van a adorar a iglesias, a imágenes, en realidad Él no está ahí. Muchos van a buscar, vuelvo y le digo, en otras cosas cuando Él ya no está ahí. Él no está ahí. No vaya a preparar cosas, a visitar a los muertos. Ahí no hay nada, por favor, por amor a Dios. Órenle a aquel que da la vida, aquel que nos puede resucitar. Órenle a Él, que le abra su entendimiento.
por amor a Dios. Aquí los ángeles dan esta explicación de las escrituras y es lo que tratamos siempre nosotros como ministros de Dios, de en lo más que podamos, en lo que el Espíritu Santo nos pueda dirigir, de poder acercarnos a las escrituras cada día más, de poder decir y pronunciar la verdad. Yo no estoy interesado en decir mentiras, yo no estoy interesado en llenar una congregación a punta de mentiras, no. Lo que me interesa a mí, lo que le interesa a Cristo Jesús, es que usted lo acepte como Señor y Salvador. No importa donde quiera que usted esté, no quiera donde quiera que usted se encuentre, así vaya a la congregación a la que pertenecemos o no. Pero si usted, donde usted va a su congregación, le están enseñando un evangelio diferente a este, mucho cuidado, mucho cuidado. Y órele al Señor que le abra sus ojos, su entendimiento y que le hable para que usted verdaderamente pueda tener ese encuentro con Cristo Jesús. Porque estas mujeres tuvieron temor de ir a ese encuentro. Usted no tenga temor de tener ese encuentro con Cristo Jesús. Déjelo entrar a su vida, déjelo entrar a su corazón y verá que va a haber un cambio en usted primeramente. Va a haber un cambio internamente y que va a ser reflejado. Mucha gente va a empezar a notar que hay algo en usted, que hay algo que su vida fue transformada inmediatamente. Eso es un buen testimonio para que muchos puedan llegar a conocer a Cristo Jesús. Y dice que estos ángeles predicaron de este, ¿no? Él no vive y les da las escrituras, ¿no? Para que ellas puedan entender. Jesús ya había profetizado esto, Jesús ya había dicho acerca de la resurrección cuando estaba siempre con el grupo de discípulos y las mujeres también estaban por ahí, ¿no? Pero eran evidentes que ellas llevaron esta especie porque no estaban convencidas, vuelvo y le digo, de la predicación y ese mensaje. Muchos no están convencidos en sus iglesias y sus congregaciones de lo que se está predicando. Hoy el Señor te dice y te manda de que analices a través de las escrituras y de este sermón cómo está tu congregación o cómo estás tú. ¿Estás creyendo a las sagradas escrituras? ¿Estás creyendo a la palabra, al mensaje cuando Él te manda a decir que deberás amar a tu prójimo como a ti mismo? Que nos amemos unos a otros como el Señor nos amó, ¿no? De que tú no debes de conformarte a este mundo, sino que seamos renovados a través de la palabra del Señor. Todo esto es lo que el Señor nos debe traer a memoria siempre y nuestro Santo Espíritu, las Escrituras, para que estemos convencidos de que verdaderamente estamos viviendo una vida adecuada a lo que el Señor desea y quiere. Estas mujeres dudaron, estas mujeres no estaban convencidas de eso, por eso la importancia de nosotros como ángeles, ¿no? Como apartados del Señor, como enviados, eso es la palabra, ¿no? Enviados, ¿no? Usted puede ser luz a otras personas, de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Y no me cansaré hoy de reiterar esto. Así usted diga ahí donde está, ya repetido 10 veces, pues lo va a repetir 20 veces más para que quede grabado en su corazón, para que quede grabado en su mente, que la importancia de este día no son los huevos del conejo, que la importancia de este día no es lo que se hace en el mundo con procesiones y cosas estas, no, la importancia de hoy día es la resurrección del Señor, que Cristo vive y vivirá por siempre. Esa debe ser el mensaje y eso es lo que este domingo de resurrección y todo por los años que vivamos, si no partimos delante de la presencia del Señor hoy o mañana, esa debe ser el mensaje y la predicación del Señor. Cristo vive y esta tumba está vacía y donde Él está, yo quiero estar. ¿Pero cómo? Aceptando a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Sigamos en la palabra del Señor. En el versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron esta cosa a los apóstoles. Mire, había más de un testigo. Por eso le digo minuciosamente, Lucas dice que estaba María Magdalena, Juana, María, madre de Jacob, y las demás con ella. Y las demás con ella. Acuerde que de esta forma empieza Lucas, dice otras mujeres con ellas.
O sea, no solamente María y fue la primera que vio, no, había más mujeres con ella. O sea, esto era muchos testigos para que le creyeran a ellas. El testimonio de las mujeres, después de recordar esto que trajo a memoria los ángeles, ellas se acordaron de todo eso que Cristo Jesús había pronunciado en su ministerio y ellas se dan de cuenta de la magnitud de lo que había pasado en ese momento. Al experimentar ella esto de esa tumba vacía, cuando ya les aclara estos ángeles la palabra que había pronunciado el Señor en el ministerio terrenal, ellas salen del sepulcro y con gran gozo fueron corriendo a las buenas nuevas a los discípulos. Cuando usted escucha la bendita palabra del Señor como esta mañana o cada domingo o cuando hay una reflexión, usted va gozosamente y lo comparte, usted se deleita, usted se goza en las alabanzas, usted le dice a su amiga, estamos conectados viendo una reflexión del hermano, estamos conectados viendo las alabanzas, estamos conectados viendo los estudios y usted se goza y usted se deleita porque estas mujeres, al ver esto, esta experiencia de esa tumba vacía, salieron gozosamente. Ese es el gozo que usted y yo debemos de tener. Ese es el gozo de que usted y yo debemos de experimentar, de contarle al mundo. No importa si nos rechazan como los discípulos primeramente a estas mujeres. No importa eso. ¿Por qué? Porque usted tiene ese gozo y usted ha tenido ya esa experiencia que debemos de compartirla con aquellos que están cegados. No sé qué para mí, este regalo de la bendita salvación. Dela a otras personas que están cegadas. Y ese es el objetivo de este ministerio a través de estos medios, alcanzar a más allá, a trascender más allá de cuatro paredes y de la nación americana, de ir aún más allá donde quizás no están llevando su bendita palabra. Le damos gracias a Dios por estas mujeres que vivieron un papel fundamental en la vida terrenal de nuestro Creador en su ministerio. Y vamos a ver quién fue una de estas y quién fue esa María que tuvo ese primer encuentro y cómo el Señor, y Lucas lo manifiesta de esta forma, de restaurar a la mujer, de cómo el Señor va a restaurar y por qué permitió que primeramente ellas vieran la tumba vacía. Y bendito sea Dios por las mujeres. Acompáñenme. Eh, Vamos a ver Lucas, ahí mismo donde estamos, Lucas capítulo 8. Lucas 8, Lucas 8, amén. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a ver a las mujeres. Aquí Lucas lo manifiesta antes, pero lo expresa luego en el capítulo 24, cómo aún así no le habían creído a ellas. Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, predicar el evangelio. No predicar novela, no predicar testimonio, no predicar. Son buenas algunas cosas que podemos traer como reflexión, sí, pero el mensaje central es el reino de Dios, Cristo Jesús. Podemos traer una anécdota, podemos traer algo que nos pasó a nosotros, pero que eso no sea el centro de la predicación, porque ahí se pierde el verdadero mensaje. Por eso dice que Cristo Jesús anunciaba el evangelio del reino de Dios y a los 12 con él. Y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susa, y otras muchas que le servían de sus bienes. Wow. En el tiempo de Cristo Jesús, la sociedad rechazaba a las mujeres, y más cuando eran viudas. Pero mire, Cristo Jesús y Lucas le resalta el ministerio y la participación de las mujeres con relación a Cristo Jesús. Como dice que no solamente le servían físicamente y acompañándolo, sino también con los bienes. Wow, tremendo. Vemos y lo puedo observar en nuestra congregación. La mayoría de los que sirven en los diferentes ministerios son mujeres. Desafortunadamente el hombre ha relegado el llamado que el Señor les ha hecho en su vida, no solamente a nivel ministerial, sino a nivel de la familia,
de que el padre sea el sacerdote, el varón de Dios en su hogar. Eso ya se ha ido perdiendo y ha cedido esto a las mujeres. Usted me podrá decir, bueno, pero aquí usted está diciendo como algo contrario. No, es que aquí el Señor está saltando a la mujer como esa ayuda idónea para ese hombre, ese sacerdote precisamente de Dios. Porque en el tiempo de Cristo Jesús, estas mujeres eran aisladas. En el tiempo de Cristo Jesús, estas mujeres eran relegadas. Por eso Lucas da el testimonio de dos. Aquí tenemos el testimonio no solamente de dos, sino de muchas mujeres que van al sepulcro y que van a darle el testimonio a estos discípulos incrédulos. La tumba fue encontrada vacía por las mujeres y en estos tiempos las mujeres no eran consideradas como testigos. Ese testimonio que ella iban a dar o por ejemplo en el caso de algo que sucediera, ese testimonio de ella era invalidado, no era válido. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, porque las tenían en poco por una sociedad patriarcal, como era en ese tiempo la sociedad judía, de modo triste. Por eso ellas van a estos discípulos. Ellas iban gozosas, pero vemos que como ellos con estas palabras, wow, yo creo que ya tuvieron un poco de tristeza, porque ellos iban con ese gozo de compartir de que ya ese cuerpo no estaba ahí, que lo que el Señor había manifestado en sus palabras ya se estaba cumpliendo, ¿no? Y dice en el versículo 11, dice en el 10, María era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, ¿no? Mas a ellos les parecían locura la palabra de ellas y no la creían. Vuelvo y le digo, no eran creíbles sus palabras. En este tiempo de Cristo Jesús, las mujeres eran apartadas. Las mujeres, en cuanto a esto de ser testigos, no les servía absolutamente de nada. Tenía que ser los hombres los testigos en ese momento para que tuviera una credibilidad, para que lo que ellos estuvieran diciendo, así los tomaran en cuenta en un juicio o en un juzgado. Pero vemos aquí cómo el Señor restaura a las mujeres, cómo son ellas las que van a ese primer día, a ese primer encuentro con Cristo Jesús resucitado. Vemos aquí cómo le da un estatus diferente a la mujer en estos momentos, para que usted y yo las tengamos en cuenta en los diferentes ministerios, para que tú y yo quizás en un tiempo no hemos obedecido la palabra del Señor, quizás en un tiempo no escudriñamos bien o no entendimos la palabra del Señor que deberíamos de tener en cuenta nuestras esposas o nuestros esposos en nuestro ministerio, de hacer partícipe las finanzas, de hacer partícipe de nuestros hijos. Todo esto el Señor hace en este momento, en esta mañana, una restauración también de la mujer. La coloca en un nivel diferente al del tiempo de los judíos, de poder participar en cualquier actividad y cualquier acción y ser tomada en cuenta, aunque vemos que todavía se marca una diferencia, ¿no? Vemos que todavía vemos los principales en las diferentes instituciones o colegios, de que se atiende más como un principal hombre que a una mujer, ¿no? Pero Cristo Jesús en su bendita palabra dice que restaura esto a la mujer, y vemos que en el tiempo de Cristo Jesús se le quemaba el arroz a la mujer y por eso daba carta de divorcio. Si no le tenía a tiempo el almuerzo, a las 12 en punto le daba carta de divorcio. Entonces todo esto que hace Cristo Jesús con estas mujeres, de darle esa gran bendición de poder ver a Cristo resucitado, es para restaurarlas también. Y por eso el Señor quiere restaurarte a ti en esta mañana. Si te has apartado, si tu hogar está de una forma no adecuada, si yo en mi vida cristiana tengo una fractura, Él quiere restaurar nuevamente eso. Quiere reconectarte nuevamente, quiere darte vida nuevamente, quiere que esa luz cada día crezca más y más y más y más. Sigamos ya para ir terminando. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No importa si tú y yo predicamos el evangelio y te dicen loco, loca. No importa si tú les dices que estamos a la puerta
de que esto va a terminar. Pero si tú proclamas el evangelio de Cristo Jesús, si tú proclamas la palabra del Señor de una forma adecuada, de una forma precisa, concisa, de acuerdo a las escrituras, créeme que el Espíritu Santo va a hacer la obra en esa persona y no la va a dejar dormir. Y va a pensar, ese loco que me dijo, me citó cierta palabra de que lo que estamos viviendo son los tiempos finales, que estas pestes o todos estos terremotos y esto que está aconteciendo son los finales ya de este mundo, ¿no? Y lo va a llevar a meditar y a pensar, porque aún los apóstoles no le creyeron a la palabra esta, las tuvieron en poco, las tuvieron como locas, pero hubo algo entonces en ello, porque dice que salieron corriendo. Prediquemos a Cristo Jesús resucitado hoy y siempre, para que todo aquel que nos escuche salgan corriendo a buscar al Señor. Como le he dicho siempre, esto no es religión, es una relación con nuestro Creador. El Señor quiere, así como yo te estoy expresando la bendita palabra de Dios, tú puedes hablar con Él en tu pieza, en tu cuarto que tengas de meditación, ir de rodillas y pedirle al Señor que entre en tu vida, que lo que has escuchado hoy es verdad, que lo que has entendido hoy quizás te ha quitado una venda que tenía por años, es verdad. ¿Cuál es el enemigo? Cegó el entendimiento. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento y los ojos de muchos. Aún muchos siguen cegados en muchas congregaciones pensando que esa es la verdad, pero esa no es la verdad, hermano. La única verdad es el evangelio de Cristo Jesús. No hay otro evangelio, solamente el evangelio de Cristo Jesús. Por eso le digo, estos hombres, aún en su incredulidad, aún en no haber creído a estas mujeres como testigo, y vuelvo y le digo, no fue una, fueron varias, o sea que esa palabra de testimonio debió haber sido real. Mujer, levántate y párate en la brecha. Levántate. Dios te está usando. Lo que el hombre no está haciendo, mujer, Dios está usándote. Levántate. Levántate y predica. No importa si hay un varón ahí que está errado, levántate y predica la verdad. Di la verdad. Exhorta con la verdad, pero exhorta con la palabra. No para contender, sino para llegar a la verdad. Varón de Dios, en esta mañana, sacerdote de tu hogar, levántate, ponte en la brecha, porque el tiempo está cerca. Yo y tú, como sacerdote e hijos y varones de Dios, tenemos que estar ya al frente de esto, de esta situación que está aconteciendo, de estar en familia reunidos, orando, estudiando la palabra del Señor, cantando estas alabanzas, preparándonos para ese día. Y que después de todo esto, salgamos una iglesia fortalecida en Cristo Jesús. No es lo que yo digo, en Cristo Jesús. Porque tú y yo tenemos la mente de Cristo y como tal debemos reaccionar como Cristo, debemos caminar como Cristo, debemos de hablar como Cristo. Tus pensamientos tienen que ser como los de Cristo, no como los del mundo. Levántate, levántate. Dios necesita en estos momentos líderes, hombres y mujeres que se levanten ahora con fuerza y con poder para predicar el evangelio. No te encierres en cuatro paredes, no te encierres ahí donde tú estás, porque el enemigo quiere de que tú tengas temor. ¿Sabe cuál es ese temor? Como a estas mujeres que te digan loco, loca, o que te tengan en poco. No te dejes atemorizar por eso. Tú solamente predica, di la verdad, vive la verdad, siente la verdad, expresa la verdad. Hay mucha gente, vuelvo y le digo, que se está perdiendo en estos momentos y seguirán perdiéndose si nosotros no predicamos el evangelio, si tú y yo nos encerramos en cuatro paredes. Gracias damos a Dios hoy por este mensaje de la tumba vacía. Él vive y vivirá por siempre. Alabado sea el Señor, bendita sea su palabra que nos dejó para poderla manifestar, para poderla predicar, para poder llegar a esos corazones tan duros a través del poder del Espíritu Santo que mora ahora, que está moviéndose en el mundo y que quiere que muchos lleguen al arrepentimiento porque los convence de pecado, de justicia y de ese juicio venidero. Yo solamente soy un instrumento que el Señor está usando en estos momentos
para llevar la palabra del Señor. Para que en este día y en esta hora tú y yo también ratifiquemos de que esto es verdad, de que esto es bendita palabra del Señor. Amén. No te olvides de eso. Prediquemos de Cristo Jesús resucitado. No importa que te digan loco, loca. No importa. No importa. A Cristo Jesús le dijeron muchas cosas más y padeció tantas cosas que si tú meditaste en las 7 palabras, si tú meditaste el ministerio de Cristo Jesús a través de esos 3 años y un poco más que estuvo en esta tierra, vas a darte cuenta de lo que te digan o lo que me digan a mí. Eso no es comparado con todo lo que padeció nuestro Señor, pero que vale la pena, porque cuando estemos al otro lado, cuando estemos delante de la presencia del Señor, lo que estamos padeciendo hoy, lo que estamos viviendo hoy, que a veces este corazón está pesado, este corazón está triste, este corazón como que no se halla, está acongojado, porque no se puede salir, porque no nos podemos ver. ¿Sabe qué? Cuando estemos delante de la presencia de Dios, eso es incomparable con lo que va a quedar y va a acontecer en esta tierra. Cuando usted vea a ese Dios glorificado, cuando vea a ese Cristo que está ahí resucitado y que le está hablando a usted y le está diciendo, buen siervo y buena sierva fiel, pasa adelante la presencia de mí. Pasa delante de mi presencia. Wow. Ese día será algo glorioso y algo maravilloso para usted y para mí. Nada de lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, de que usted le puede estar aconteciendo a algún familiar suyo, no es comparada con la gloria venidera. ¿Lo cree usted o no lo cree? ¿Cree usted en la resurrección de Cristo Jesús? ¿Cree usted que Cristo no se quedó en esa cruz, que resucitó de entre los muertos y que hoy está esperando a que sus hijos predique el evangelio de Cristo Jesús para arrepentimiento, para perdón de pecados y para la vida eterna? Oremos. Gracias, Dios Padre eterno, te damos, Dios mío, por este día que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Padre Santo, a predicar a la multitud, Señor, a predicar donde quiera que vamos, donde quiera que nos desplacemos, de Cristo Jesús, que hay esperanza, que hay vida, que después de lo que vemos en esta tierra hay algo más allá, y es esa vida eterna que pasaremos contigo, Padre Santo Celestial. Gracias a Dios por tu bendita palabra, Señor, por el mensaje que has traído hoy de esa tumba vacía, que no nos olvidemos de esas promesas que has hecho para cada uno de nosotros, que no habrá más tristeza, que no habrá más lloro, que no habrá más enfermedad, que Él enjuagará nuestras lágrimas. Él sabe lo que has padecido, lo que has sufrido, cuántas lágrimas has derramado, pero dice su palabra que todo eso será quitado cuando estemos delante de la presencia de nuestro Creador. Lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos atravesando, no es comparado con lo que el Señor nos ofrece en los lugares celestiales. Vete olvidando de mucha cosa terrenal que te está haciendo daño y me está haciendo daño, quizás a mí también. Aparta eso en medio de ti. Que seamos una iglesia unida, que seamos una iglesia transparente, que seamos una iglesia como esa novia ataviada, como esa novia sin mancha y sin arrugas, como ese cuerpo de Cristo que desea el Señor, porque Él es la cabeza, Él es la piedra angular, nosotros somos los demás miembros, pero cada uno de ellos, si se duele, debe de dolerle a los otros. Pero vemos que la iglesia en general está fragmentada, la iglesia se está dividida en opiniones y en cosas que verdaderamente algunas no tienen sentido ni tienen caso. Pero que tú decías que a través de este tiempo que estamos viviendo, estás hablando primeramente a la Grey, estás hablando primeramente a la iglesia, estás purificando, estás sirviendo a tu iglesia, quiénes son los verdaderos líderes, quiénes son los verdaderos seguidores, quiénes son los que están verdaderamente por tu causa, quién verdaderamente desea una iglesia que sirva a Cristo Jesús, una iglesia que predique tu palabra, una iglesia que restaure al caído, una iglesia que levante al hermano que está en el suelo, una iglesia, Padre eterno celestial, que le dé la bienvenida a todos aquellos que lleguen a los pies de Cristo Jesús.
Gracias, Dios, por este día que nos has dado. Colocamos en tus benditas manos el resto de este día y que podamos meditar en esta resurrección. Que no nos ataviemos, que no nos coloquemos tanta cosa para este día que se celebra en muchas partes que son físicas, sino que nos meditemos profundamente dentro de nuestro corazón como estamos delante de tu presencia. Padre, que aquellos que todavía no te conocen puedan expresar estas palabras. Señor, te reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora. Padre, reconozco que he hecho lo malo delante de tu presencia. Reconozco que necesito de ti, necesito de tu presencia, que entres en mi corazón, que entres a mi vida para que sea transformada y cambiada. Reconozco que he hecho tantas cosas, pero que en ti he encontrado ese perdón a todos mis pecados, no importa pequeño o grande. Déjalo entrar a tu corazón. Habla con él hoy en la intimidad de tu cuarto, en la noche, en la madrugada, cuando tú quieras, pero habla con él que quieres que él entre a tu vida. Gracias por todo, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias nuevamente. Le damos por este nuevo día. No se olviden el día de mañana y toda la semana, como dicen por ahí, las reflexiones a las 3 de la tarde, si no hay un cambio de horario en mi trabajo. 3 de la tarde, reflexiones, invite a sus amigos, invite a su comadre, a su compadre, invite donde quiera que se encuentre, pasen la voz para que a las 3 de la tarde puedan escuchar la reflexión que trae su siervo Denis Flores. Seguido a las 4 de la tarde, las alabanzas con mi hermano Pastor Samuel Oviedo y su familia. Y en la noche igualmente el estudio que trae, que el Señor ha colocado o que ustedes le han peticionado para poder él traerles a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Que esto, vuelvo y le digo, esto va a pasar, pero que podamos aprender la prueba o la lección que el Señor le trae a nuestra vida como creyentes a través de esto que está sucediendo a nivel mundial. Porque esto es a nivel mundial, no es a nivel local, o sea, es a nivel mundial y que está hablando a sus hijos primeramente para poder que nosotros quitemos muchas cosas, de verdad, muchas cosas que está haciendo daño en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Déjense usar por el Espíritu Santo, escuchen la voz del Espíritu Santo, no peleen con Dios. El que pelea con Dios se va a cansar. No peleen con Dios. Mediten en la palabra día a día. Cuando vayan a abrir su palabra, Salmo 119, 18 dice, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley o la maravilla de tu palabra. Que ese sea en ese momento las palabras que lleguen a ti en tu mente para cuando abras tu palabra, cuando abra la Biblia del Señor, pueda el Espíritu Santo dirigirte verdaderamente como debe ser. Acuérdate, tenemos la mente de Cristo. Todos debemos de pensar como Cristo pensó terrenalmente cuando estuvo aquí en su ministerio. Nos dejó su palabra para que esta mente sea unida al Espíritu Santo y que de esa forma debamos de expresar y debamos de caminar cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Acuérdate, tú y yo somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Si esa sal o esa luz se opaca o la sal es insípida, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a hacer nada. Y hay de nosotros si no compartimos la palabra del Señor. Hay de nosotros cuando estemos delante de la presencia del Señor. Hay de nosotros si no predicamos y compartimos la palabra del Señor. Espero que esta semana haya sido de bendición. Esperamos que esta nueva semana sea de bendición nuevamente, que nos gocemos, que nos deleitemos en el Señor, que esto no sea un impedimento para disfrutar de la palabra del Señor, de las alabanzas, de la meditación, de los estudios. Gózate en el Señor. Alaba al Señor porque Él vive y vivirá y reinará por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Su iglesia dice, amén. Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana, si Dios permite, a las 3 de la tarde. No se olvide, 3 de la tarde. Bendiciones.
Saludos a todos, los quiero, los amo, los tengo siempre en mi corazón, en mis oraciones. Bendito sea Dios. Bye, cuídese, Dios les bendiga.